Muy bien, pues iniciemos con el curso. La primera pregunta que seguro les viene a la mente es, ¿qué es el álgebra? Seguro que muchos de ustedes podrán darme alguna definición, seguro que tienen alguna noción. Pero bueno, si nos vamos a una definición en un diccionario o en Google, pues vamos a encontrar lo siguiente. El álgebra es una rama de las matemáticas que estudia la combinación de los elementos de una estructura abstracta. Esto, claro, acorde a ciertas reglas. Muy bien, pero pues me quedo con la misma duda, ¿no? ¿Qué es una estructura abstracta? Bueno, pues una estructura abstracta es un conjunto de objetos con ciertas propiedades. Por ejemplo, tenemos los números reales. Entonces ponemos ejemplo de estructura abstracta son los números reales. Y bueno, ¿por qué los números reales? Porque los números reales van a conformar una estructura algebraica conocida como campo, lo cual vamos a definir más adelante. Pero bueno, en este caso vamos a decir que los números reales son un campo. Más adelante definimos que es un campo. Entonces, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es un número? Seguro que todos me pueden nombrar al menos un número. De hecho, acabo de nombrar uno, el 1, el 2, el 3, el 10, 1.000.000, 3.000.000, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es un número? Pues un número, o lo que vamos a entender nosotros por un número, es un símbolo o un signo, como quieran llamarle, que se utiliza para representar una cantidad. Muy bien, entonces es un símbolo o signo utilizado para representar una cantidad.
Les decía, cualquiera puede dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces te ponemos ejemplos. Tenemos el 1, el 2, uno muy famoso, el pi, otro igual de famoso, E de Euler. Bueno, no sé cómo se pronuncia realmente. Uno le dicen Euler, otro le dicen Euler. El caso es que me parece que es suizo. Bueno, entonces también tenemos otro número no tan conocido como raíz de 2. Tenemos I mayúscula, que es un número romano. Entre otros como el 1 número maya, la rayita, un arco, uno que parece caracol. También podría ser una florecita. ¿Por qué no? Podría ser incluso un dedo. Puede ser un triángulo. Puede ser como una flechita. Puede ser incluso una estrella. Un círculo. Un cuadrado. El signo o símbolo que a ustedes les guste, muchachos. Ustedes pueden crear sus propios números. Pero bueno, si nos vamos a las convenciones matemáticas, pues vamos a tener ciertos tipos de números. Entonces ponemos tipos de números. Y por mencionar algunos, pues vamos a tener unos que son representados por una n mayúscula, conocido como naturales, los cuales se utilizan para contar los elementos o los objetos que tenemos en la naturaleza. Este conjunto tiene primer elemento, segundo elemento, incluso tercer elemento, pero no tiene último elemento, porque los naturales es una cantidad infinita de números. Siempre podemos agregarle un número más. Piensen en el número más grande y agréguenle un 1 y ya tienen un número más grande. Y así se pueden ir indefinidamente. Tenemos después otros números que se representan con la letra Z mayúscula y estos se conocen como enteros. Los números enteros van a estar conformados por los números naturales, pero también los simétricos de los números naturales. ¿Cómo son los simétricos? Bueno, pues los simétricos van a ser los mismos números naturales, pero con signo negativo. Además van a incluir al 0. Y por supuesto, como les dije, pues van a estar los números naturales. Y después tenemos los números representados por una Q mayúscula, que son los llamados racionales. ¿A qué les suenan los racionales? Que es una ración de un entero, ¿verdad? O de un conjunto.
una parte de algo. Y bueno, cuando hablamos de una ración, pues hablamos de un cociente. Entonces los racionales son los conjuntos, es el conjunto de números de la forma A entre B, donde A y B pertenecen a los números enteros y además B es distinto de 0. Esos son los números racionales, los que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros cuyo denominador es distinto de 0. Y tenemos a los números irracionales, representados con una I mayúscula. Y bueno, como estamos agregando la I, racionales quiere decir que son contrarios a los racionales. En este caso, pues que no se pueden expresar como cociente de dos números enteros. Entonces podemos ponerle como X distinto de A sobre B, con AB que pertenece a los números enteros y B distinto de 0. Esa podría ser una forma de definirlos. Claro, existen distintas formas de definir un conjunto. Ya depende de cada uno cómo lo quiera definir. Y por último tenemos los números reales. Los números reales pues son todos los números que usamos en la vida diaria, en la vida profesional. Me refiero cuando hacemos cuentas y nos salen fracciones bonitas o números enteros. Entonces, pues estos números reales abarcan lo que son los números racionales, unión, este signo significa unión, los números irracionales. Esos son los números reales. Y bueno, tal vez todavía no les queda claro quiénes son los números racionales y los números irracionales. Los números racionales pueden ser decimales también, pueden ser decimales finitos o decimales periódicos infinitos. Por ejemplo, ejemplo de racionales. Ejemplos de números racionales. Tenemos al 2. El 2, me van a decir, pero el 2 es entero. Pues sí, porque el 2 se puede ver como cociente de dos números enteros, con denominador distinto de 0. Por ejemplo, el 2 lo podemos ver como 2 sobre 1, y entonces me da 2. Entonces ya lo estamos viendo como cociente de dos números enteros. Incluso el 2 lo podemos ver como menos 2 entre menos 1, también son números enteros. Y se satisface. De hecho, cualquier número entero se puede ver como cociente de dos números enteros. ¿Por qué? Pues porque solo le colocamos el 1 como denominador. Y listo. Entonces lo que estamos viendo es que los números enteros están contenidos en los números racionales. Entonces, si hacemos una recapitulación, tenemos que los naturales están contenidos, este signo significa contención, en los números, en el conjunto de números enteros, que a su vez están contenidos en los números racionales, que a su vez están contenidos
en los números reales. Y bueno, también tenemos los números complejos, pero en general aquí solo vamos a trabajar con números enteros. Tendríamos que los reales están contenidos en los números complejos. Y los complejos se representan con una C mayúscula. Los complejos van a tener una parte real y una parte imaginaria. Pero les comento, aquí vamos a trabajar solo con números por el momento reales. Y así serían las contenciones. Pero sigue la duda de cómo son los números irracionales. Ok. Bueno, pues hacemos ejemplos de números irracionales. ¿Cómo son los números irracionales? Bueno, regresamos tantito a los números racionales. Dijimos que ya los enteros, pero también dijimos que podrían ser, por ejemplo, 3 sobre 5. Eso ya no es un número entero. Dijimos que podrían ser decimales finitos, por ejemplo, el 1.5, o decimales periódicos como el 1.33, etcétera. Cuando tenemos decimales periódicos, le colocamos una línea encima, así como lo estoy haciendo en este momento, en el 33, para decir que se repite periódicamente ese 33 indefinidamente. ¿De acuerdo? Esos son los números racionales. Los irracionales son aquellos que no se pueden representar como el cociente de dos números enteros. Me van a preguntar, ¿a poco ese periódico, ese decimal periódico se puede expresar como el cociente de dos números enteros? Pues sí, porque de hecho, si ustedes tienen un tercio, pues un tercio es igual a 0.3333, etcétera. Y ahí tenemos ese decimal periódico. Entonces, pues sí, sí se puede. Pero ¿cuáles no se podrían expresar como cociente de dos números enteros? Por ejemplo, el pi, el tan famoso pi. Pi no se puede representar como el cociente de dos números enteros. También tenemos la raíz de 2 y en sí la raíz de cualquier número primo. También el número de Euler también está también es un irracional, puesto que no se puede expresar como el cociente de dos números enteros. Muy bien. Bueno, la pizarra que tengo no me permite bajar ni crear más pizarras. Entonces, voy a parar aquí el video y voy a continuar en un nuevo video la continuación de esta sesión.